En los recovecos de mi vida, en esos días cargados de preocupaciones mundanas, experimenté un encuentro que transformó mi ser. En medio de las sombras de la incertidumbre, surgió una luz reveladora que cambió mi visión para siempre. Fue en un momento de silencio reflexivo cuando, casi como una revelación divina, comprendí que las respuestas a mis inquietudes no estaban en el caos exterior, sino en un espacio mucho más íntimo, la conciencia. Me desperté a la idea de que mi experiencia y realidad no eran meros productos de circunstancias externas, sino un reflejo directo de mi estado mental interno. Recuerdo sentir una profunda admiración al darme cuenta de que tenía el poder de moldear mi destino desde mi interior hacia el exterior. Fue como descubrir una llave oculta que abría las puertas hacia un vasto universo de posibilidades. Con un renovado sentido de propósito, inicié mi viaje hacia una comprensión más profunda de esta verdad fundamental. Comencé a cuestionar mi percepción del mundo, desentrañando las capas de creencias limitantes que se habían acumulado con el tiempo. La idea de que la realidad podía ser moldeada a través de la conciencia resonaba profundamente en mí. Al adentrarme en esta nueva perspectiva, descubrí que la clave no residía únicamente en el control de mis pensamientos, sino en comprender profundamente la naturaleza misma de la conciencia. Esta revelación sobre el potencial creativo de mi mente me impulsó a explorar la relación entre mis pensamientos y la realidad que experimentaba. Descubrí que mis pensamientos funcionaban como semillas sembradas en el suelo de mi conciencia y que la cosecha que recogía en mi vida diaria estaba directamente ligada a la calidad de esas semillas. Al reflexionar sobre mi propio viaje, me di cuenta de cuántas veces había permitido que las circunstancias externas determinaran mi realidad. Entendí que mi conciencia, mi estado mental, representaba la auténtica fuente de poder en mi existencia, y por ello, asumí el compromiso de ser el vigilante de mis pensamientos. Reconocí plenamente que cada pensamiento albergaba el potencial de florecer y modelar mi destino. Este entendimiento trascendental inauguró un nuevo capítulo en mi vida. Ya no me limitaba a ser un observador pasivo de mi existencia, sino que me convertí en un agente activo en la construcción de mi realidad. Inicié un viaje interior de autoindagación y reflexión profunda para desenterrar los tesoros ocultos en las profundidades de mi propia conciencia. Explorando cada vez más en este territorio desconocido, me invadió una sensación de liberación. La conciencia ya no era un mero espectador pasivo, sino el director maestro de la obra que era mi vida. Me di cuenta de que la transformación no se limitaba a cambiar las circunstancias externas, sino que radicaba en transformar la esencia misma de mi ser desde adentro hacia afuera. Durante este viaje de autodescubrimiento, me di cuenta de que la clave no residía únicamente en el control de mis pensamientos, sino en la calidad de mi conciencia en cada instante. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción se transformó en una expresión de mi ser más profundo. La conciencia se volvió un arte, una danza fluida entre el pensamiento y la realidad, donde cada movimiento era una creación consciente. En la profundidad de este descubrimiento, comprendí que la verdadera maestría radicaba en entender que mi conciencia no solo influenciaba mi mundo exterior, sino que también delineaba el paisaje interior de mi ser. La idea de que la realidad podía ser moldeada por la conciencia se convirtió en un faro que iluminaba mis elecciones, pensamientos y experiencias cotidianas. Este fue el comienzo de mi viaje hacia el dominio de la conciencia, una odisea en la que cada día se presentaba como una oportunidad para explorar las profundidades desconocidas de mi ser. Con una nueva perspectiva y un renovado sentido de autodeterminación,
me sumergí más profundamente en la maravilla de este viaje interior, consciente de que las páginas de mi historia aún estaban por escribirse. Impulsado por el fulgor de mi descubrimiento sobre el poder trascendental de la conciencia, me aventuré en el fascinante territorio de la imaginación activa. Entendí que para realizar cambios significativos en mi realidad, debía trascender la mera observación de mis pensamientos y sumergirme en el vasto océano de la creación consciente. Fue entonces cuando, con los ojos cerrados y la mente abierta, me entregué a la práctica de la imaginación activa. Me sumergí en la rica paleta de mi mente, pintando imágenes vívidas de los logros que anhelaba alcanzar y de las experiencias que deseaba vivir. Cada detalle, desde los colores hasta las texturas, se hacía real en mi mente. La magia estaba en creer firmemente que lo que visualizaba ya existía en mi conciencia. Cerré los ojos, pero abrí mi mente a la idea de que imaginar no era solo un juego, sino una semilla que sembraba en mi conciencia. Cada vez que me sumergía en la imaginación activa, experimentaba una transformación interna. Las imágenes que surgían se convertían en una fuerza tangible, vibrante, con la certeza de que se manifestarían. Construía un puente entre mis sueños y la realidad con mi fe sólida y mi visión clara. Al adentrarme más en esta práctica, me di cuenta de que no se trataba solo de visualizar las imágenes, sino de sentirlas con una intensidad que iba más allá de los confines del espacio y el tiempo. Las emociones que acompañaban mis visualizaciones eran como el motor que impulsaba la manifestación. La alegría, la gratitud y la certeza fluían a través de mí como un río, nutriendo la semilla de la creación. Conforme las imágenes se volvían más claras en mi mente, también lo hacían en mi realidad. No era magia en el sentido convencional, sino la manifestación de un principio fundamental. La conciencia crea la realidad. Mis sueños dejaron de ser simples fantasías distantes y se acercaron con cada respiración, con cada pensamiento consciente que los alimentaba. La magia de la imaginación activa no solo residía en visualizar el resultado final, sino en experimentar internamente la realidad antes de que se manifestara externamente. Me di cuenta de que estaba cosechando las semillas que había sembrado en el jardín de mi conciencia, y cada logro, cada nueva realidad, era un testimonio tangible de la magia que emanaba desde mi interior. Este marcó el inicio de una danza armoniosa entre mi imaginación y la realidad, donde cada pensamiento consciente tejía los hilos de mi destino. La práctica continua de la imaginación activa no solo cambió mi percepción de la realidad, sino que también se convirtió en un recordatorio constante de que mi conciencia era el arquitecto de mi experiencia. Mientras me sumergía en los límites de mi capacidad creativa a través de la imaginación activa, comencé a vislumbrar la promesa de un viaje aún más profundo. La verdadera magia de este proceso no residía únicamente en los resultados tangibles, sino en la transformación interna que experimentaba día tras día. La imaginación activa se convirtió en el lienzo donde pintaba el retrato en constante evolución de mi vida, reconociendo que cada trazo era una afirmación poderosa de mi capacidad para moldear mi destino. En el curso de mi trayecto hacia la manifestación consciente, me di cuenta de que el verdadero encanto no solo estaba en ejercitar la imaginación activa, sino en la habilidad de mantener la fe y la persistencia. A medida que me sumergía en esta práctica constante, comprendí que la persistencia y la fe eran las bases que sustentaban el puente entre mis visiones internas y el mundo exterior. Cada etapa de este viaje requería algo más que simplemente imaginar los resultados deseados. La vida, con su complejidad intrínseca, presentaba desafíos y obstáculos en el camino.
La persistencia se convirtió en una aliada crucial, una fuerza que no se resistía a los vientos cambiantes, sino que navegaba con determinación a través de ellos. No se trataba solo de mantener la visión, sino de nutrirla y alimentarla con la confianza de que cada desafío representaba una oportunidad para fortalecerla. La persistencia se reflejaba en la repetición constante de mis pensamientos y visualizaciones, en la negativa a ceder ante las dudas que intentaban minar mi fe. Cada día se presentaba como una oportunidad para reafirmar con más fuerza la realidad que había creado en mi mente. A pesar de que las circunstancias externas parecían desafiarla, en el centro de esta persistencia crecía la fe. Una fe que no se limitaba a creer en la posibilidad de la manifestación, sino en la certeza de que ya estaba teniendo lugar en el reino de la conciencia. La fe no era simplemente una espera pasiva de resultados, sino una convicción interna de que mis pensamientos eran fuerzas activas que operaban en la esencia misma de la realidad. En medio de los desafíos, la fe se convertía en mi ancla, recordándome que cada obstáculo era una oportunidad para reafirmar mi compromiso con la visión que había creado. En vez de considerar los contratiempos como fracasos, los acepté como oportunidades para mejorar mi enfoque y perfeccionar mi conciencia. Mi fe no menguaba ante las aparentes demoras, sino que se fortalecía con la convicción de que el tiempo era simplemente un aspecto relativo en el proceso de creación. Con el transcurso del tiempo, llegué a entender que la persistencia y la fe eran compañeras inseparables en mi camino hacia la manifestación consciente. La persistencia me mantenía en el camino trazado, mientras que la fe iluminaba el sendero con la certeza de que cada paso estaba guiado por un propósito superior. En lugar de ver los desafíos como obstáculos, los percibía como oportunidades para adquirir una comprensión más profunda de mi propio poder creativo. En medio de los desafíos, la persistencia y la fe se fusionaban en una danza sagrada. No se trataba de luchar contra las corrientes, sino de fluir con la corriente de la creación, confiando en que el río de la conciencia me llevaría a las orillas de mis sueños. La fe dejó de ser simplemente una creencia para convertirse en una experiencia interna, una conexión constante con el poder que reside en lo más profundo de mi ser. Esta comprensión transformó mi percepción del tiempo. La paciencia ya no era una espera ansiosa, sino una celebración del proceso creativo. La persistencia y la fe, como un faro y un timón, dirigían mi nave a través de las aguas desconocidas de la conciencia, recordándome que cada día de práctica era una semilla plantada, cada desafío una oportunidad de crecimiento. En el arte de perseverar y tener fe, me di cuenta de que no solo estaba moldeando mi realidad externa, sino también transformándome internamente. Cada obstáculo superado, cada acto de fe, representaba una afirmación de mi propio dominio sobre la materia. La persistencia y la fe se convirtieron en las llamas que encendían el horno alquímico de mi ser, transformando la base de mi conciencia en el oro de la creación consciente. Al adentrarme en los misterios del poder de la conciencia, experimenté una transformación profunda que permeó todo mi ser. Ya no me limitaba a buscar deseos externos, sino que me convertía en un alquimista de mi realidad interna. La conciencia se erigía como mi herramienta principal de transmutación, y cada pensamiento, cada emoción, se convertía en una pieza fundamental del intrincado rompecabezas de mi creación consciente. Comprendí que la verdadera magia residía no solo en alterar las circunstancias externas, sino en transformarme a mí mismo desde el interior hacia el exterior. La manifestación consciente ya no era simplemente un acto de voluntad, sino una expresión de mi esencia más profunda. Cada logro,
cada realidad forjada era una prueba palpable de mi habilidad para moldear el mundo que me rodeaba. En el hervidero de la conciencia, me percaté de que la auténtica magia se encontraba en la comprensión de que yo era el arquitecto de mi propia realidad. No había fronteras para lo que podía alcanzar, salvo aquellas que yo mismo erigía. La conciencia se convertía en mi más leal compañera, un espejo que reflejaba la infinita grandeza de mi ser. En el vasto mar de la conciencia, me sumergí con gozo y agradecimiento, reconociendo que cada instante era una ocasión para forjar, para materializar, para convertirme en quien estaba destinado a ser. En la quietud de mi ser, capté el susurro del Creador, pronunciando palabras de fuerza y luminosidad, recordándome que en lo más profundo de mi ser yacía la magia de la creación, y así, con el corazón rebosante de esperanza y la mente receptiva a las infinitas posibilidades, me aventuré en el amplio territorio de la conciencia, consciente de que cada paso en este viaje era una oportunidad para explorar la belleza y el misterio de mi ser interior. En la luminosidad de la verdad, hallé la libertad para abrazar mi verdadero ser, un creador consciente de mi propia realidad. En mi camino hacia la manifestación consciente, descubrí que la verdadera magia no residía en cambiar el mundo que me rodeaba, sino en transformarme desde adentro hacia afuera. En el crisol de la conciencia, hallé la llave que desbloqueaba las puertas de la libertad y la realización. Con el corazón rebosante de gratitud y la mente receptiva a las infinitas posibilidades, proseguí mi viaje hacia la manifestación consciente, consciente de que cada paso en este sendero era una bendición y un regalo del universo.